Buenos días a todos y bienvenidos a una sesión de, bueno, iba a decir de ORH, pero es ORH con IA más igual. Sabéis que tenemos una participación destacada en este proyecto pionero sobre lo que tenéis en pantalla, la inteligencia artificial y la gestión de recursos humanos y con el tema de los sesgos de por medio, ese tema transversal que afecta a todos los procesos en los que utilicemos esta tecnología y en los que, bueno, pues hemos de tener en cuenta que nuestra forma de pensar condiciona cómo trasladamos esa forma de pensar y esos sesgos a la letra pequeña del algoritmo, a la lógica del algoritmo. Y no solo en esa lógica, sino que incluso al final en la interpretación de lo que nos recomienda imaginaros en la IA con la que estemos utilizando, también tenemos que tener en cuenta cómo pensamos para poder identificar esos sesgos inconscientes que creamos o no nos condicionan el día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tenemos sesgos, incluso la cosa más tonta a la hora de decidir qué me pongo. O una llamada de teléfono, me llamo fulanita, es que buah, puede ser un sesgo cómo apreciemos a la persona que tenemos enfrente. Y sobre todas esas cosas, claro, lo que tenemos es que consolidar nuestro conocimiento para que en los procesos de recursos humanos ya como tal, el sesgo se minimice, porque además sabéis, es uno de los objetivos del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Por eso los algoritmos del ámbito del empleo y de la formación están considerados como de alto riesgo. Bueno, en la sesión de hoy vamos a contar con una querida compañera mía en este proyecto, que además es la coordinadora del área de formación de IA más igual, que en breve os daremos noticias, porque lanzaremos una plataforma gratuita con muchos de los contenidos que estáis viendo aquí, más adicionales, para ayudaros en esta travesía. Bueno, pues con ella, que como os digo es la coordinadora de este campus IA más igual, vamos a adentrarnos un poquito más en el complejo mundo de los sesgos. Y como dice la presentación, el sesgo está en los datos y además, como deduciréis al final, también en las personas. Bienvenida, Yolanda. Qué gusto tenerte esta vez como compañera, pero sobre todo como ponente. ¿Mm? Muchas gracias, un placer estar con todos vosotros y compartir todo este viaje que estamos haciendo. Estamos haciendo una investigación muy exhaustiva sobre todas las variables que inciden en el uso de los algoritmos en recursos humanos y una parte de ese conocimiento es el que va a colocar ahora mismo en esta sesión Yolanda. Bienvenidos a todos. Por cierto, os recuerdo que cualquier pregunta que queráis hacer estaremos encantados de resolverla, sobre todo Yolanda. Sí os pediría que la hicieras a través de la opción preguntas y respuestas porque es más fácil de gestionar, pero si lo hacéis por el chat tampoco hay mayor problema. Y os enviaremos, por supuesto, al final tanto la grabación entera de la sesión como esta presentación que ha preparado Yolanda y un resumen de la misma para que, oye, pues podamos facilitaros todo el trabajo de análisis posterior o incluso que lo compartáis con quien consideréis. Y ahora sí, te cedo todos los trastos, eres dueña de la pantalla y todo tuyo. Pues muchísimas gracias. Pues voy a comenzar dando un poquito de contexto de una consulta que ya más igual ha hecho desde diciembre de 2023 a febrero de 2024 a 264 responsables de recursos humanos para ver un poco el grado de adopción de la IA en los departamentos de recursos humanos y cuáles son un poco los miedos, las incertidumbres y las preguntas que hay en torno a ello, ¿no? El 90% de estas consultas en el sector privado y en el público y hay 22 sectores diferentes, ¿no? Tocados. Bueno, lo primero, cuando preguntamos la IA para qué, ¿no? Digamos, cómo las empresas están planteando la inserción de esta tecnología dentro de la organización, los resultados que nos arroja es que el 67% va a incrementar el uso de la IA durante este 2024, luego se verá si esto es más realista o no. El 25,8% no sabe si lo hará este año, el 7,2% no lo hará y el 73,5% no tiene una estrategia definida para hacerlo, que esta es otra de las cosas yo creo que hemos destacado más importantes, es decir, el cómo introducir la IA dentro de las organizaciones para que realmente sea un viaje positivo y tenga el retorno esperado, pues necesita de una estrategia. Y de esto también hablaremos a lo largo un poco de la presentación, ¿vale? Perdón, hay una baja percepción de los riesgos. Esto es una cosa que se observa, aunque ahora recientemente estrenada un poco la legislación de RIA sobre la inteligencia artificial,
pues yo creo que nos vamos a poner más las pilas con respecto a esto. Pero bueno, hay una serie de miedos, como que no funcione de una manera ética, hay un 60% en este peso, que tenga sesgos de algún tipo, 57,6%, que sea inexacta o que vulnere los principios de privacidad, que hay también en la RIA es bastante clara ya, un 56%, que incurra en incumplimientos normativos, un 45,8%, este es un porcentaje un poco bajo, pero que, bueno, que yo creo que las responsabilidades empiezan a quedar más claras y dirimidas. Y al final hay un 61,7% que desconoce el impacto de los sesgos, a la hora del diseño de la IA y de ponerlo en marcha en la organización tiene, ¿no?, esta tecnología, y el 59,8% que no sabe cómo los sesgos comprometen los resultados de un proceso de gestión del talento, ¿vale? Porque una de las cosas que vamos a ver aquí es, bueno, esa introducción en los procesos de recursos humanos, en los que ya, bueno, pues hay ya cosas bastante avanzadas, ¿no? Hay cuatro de los diferentes tipos de procesos de recursos humanos, hay cuatro especialmente delicados por el alto riesgo de los datos que hay en esos procesos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de reclutamiento y selección, ¿vale? Hay un 74% que bueno, pues quiere implantarlo ahí, pero tiene datos de alto riesgo. El aprendizaje y desarrollo también, porque incluye o tiene en cuenta el tema de las promociones también, la descripción de los puestos y la evaluación del desempeño, que también es algo delicado, ¿no? Que tiene que ver con la evolución de las personas dentro de la organización, con una serie de toma en cuenta de datos muy concretos, ¿no?, de los resultados también de la que las personas tienen en la organización. Entonces, el riesgo está en los sesgos y vamos a hablar un poco de estos sesgos. Primero vamos a hablar un poquito de los sesgos como tal y luego veremos un poco en los sesgos en la IA, ¿no? Hay un debate importante en la sociedad y es necesario que lo haga y que lo va a seguir estando, porque conforme vaya avanzando la IA, pues este debate se va a ir matizando sobre la ética, de cómo aplicar o cómo puede afectar la ética en la implantación de la IA, ¿no? Vamos a definir un poquito algunos conceptos como ética, principios morales y valores que guían las acciones y decisiones y que, por supuesto, las organizaciones tienen que tener esta ética. Es verdad que hay en todas las organizaciones una fuerte política de compliance, pero esto va un poquito más allá, ¿vale? Porque hay una parte social que impacta directamente, lo virtual impacta directamente en lo físico, ¿no?, en la realidad. La equidad como un principio ético, ¿vale?, que es la justicia, imparcialidad e igualdad a igualdad de condiciones, ¿vale?, que se diferencia un poco de lo que es igualdad. Entonces, la equidad es algo que va a estar también muy presente a la hora de tener en cuenta cómo implantar la IA en esos procesos. Si vemos lo que es un sesgo, al final hablamos de sesgo más de la parte de psicología, aunque lo podemos ver desde el punto estadístico, desde el punto de vista técnico, más tecnológico, pero al final un sesgo es una distorsión, ¿no? En este caso es un sesgo cognitivo, que generalmente pues, es un error de razonamiento inconsciente, pero que además es sistemático, es decir, que lo hacemos, cometemos siempre ese sesgo o ese error y que está provocado por la manera en que nosotros ponderamos, procesamos la información. Al final, cómo etiquetamos, catalogamos, clasificamos, ¿no?, determinada información o incluso, pues como decía Maite al principio, a las personas, ¿no?, que tenemos delante. Al final, los sesgos cognitivos existen porque nuestro cerebro los utiliza en pro de una eficiencia nuestra, es decir, un atajo mental, es inconsciente y estuvo en un juicio, pero que nos produce o que nos ayuda a ser eficientes, ágiles, ¿vale?, en la toma de decisiones. Por lo tanto, el sesgo no se nos va a ir, los sesgos están. Entonces, un objetivo primordial es detectarlos e identificarlos, ¿vale? El peor de todos quizás el metasesgo, es decir, considerar que yo no tengo sesgos, ¿vale? Considerar que soy una persona muy imparcial respecto a determinadas cosas, ¿no? Esta tendencia de metasesgo yo creo que la debemos un poco incluso ya asumir que la tenemos y que por lo tanto vamos a averiguar cuál es el sesgo que nosotros tenemos en un determinado momento, ¿no? Y cómo se manifiestan los sesgos. Y aquí diferenciamos dos cosas, que es donde a veces el lenguaje nos juega malas pasadas, que son los prejuicios, que supone pues, un juicio negativo
que se forma sin una causalidad motivada, es decir, sin tener unos datos específicos, sino que son por suposiciones y por creencias personales, ¿vale? Y la diferencia con el estereotipo es que el estereotipo es colectivo, ¿vale? Es decir, es una imagen mental ya aceptada, simplificada de una serie de atributos de un determinado colectivo y que es aceptada de forma casi inmutable, es como una verdad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por la sociedad o por algún colectivo. Pues, por ejemplo, pobres ingenieros que son considerados como poco creativos o cartesianos o poco o inflexibles, ¿no? En determinadas cosas, ¿no? Y esto puede ser que sí o puede ser que no, ¿no? Entonces sí es importante tenerlo en cuenta porque sí que juzgamos de forma rápida y la forma en que nosotros juzgamos nos hace escuchar o entender lo que nos dice la otra persona de una determinada manera. Y al final, por cómo afecta o cómo se relaciona entonces la ética, la equidad con el tema de los sesgos. Bueno, pues los sesgos, al final, el prejuicio, el estereotipo nos lleva al prejuicio y el prejuicio nos lleva a la discriminación. Al final, tanto prejuicio como estereotipo son sesgos y nos lleva a una posible discriminación o por lo menos una clasificación negativa, si lo queremos decir así, ¿no? Los sesgos anulan la equidad, es decir, la igualdad de oportunidades, ¿no? Y los sesgos anulan el sentido de justicia. Al final, la ética y la equidad buscan una justicia social también, ¿vale? Eh, Os he dejado aquí una selección de algunos de los sesgos, ¿vale? Yo creo que muchos de estos los he seleccionado porque creo que están muy presentes en las organizaciones, ¿vale? De alguna manera. Una de las más claras es la edad, ¿no? El edadismo. Y el edadismo es tanto por la parte de arriba, es decir, cuando tenemos en cuenta si una persona de más de 50 puede ser adecuada o puede ser útil para determinados puestos, o personas muy jóvenes que a lo mejor pues, son clasificadas como no óptimas porque les falta determinado bagaje o porque tendrán un comportamiento determinado. En el edadismo, por ejemplo, de los senior, con el tema de la adopción de las nuevas tecnologías, pues es muy claro, ¿no? Es algo que existe y que pues tenemos que manejar de alguna manera. Los de género los tenemos yo creo que más claros porque además están muy trabajados ya desde la parte de la normativa y la titulación también, es decir, un poco lo que decíamos antes de por haber estudiado una determinada carrera tengo rasgos de cómo trabajo de una determinada forma, ¿no? Tanto, por ejemplo, si soy un ingeniero o si soy un enfermero, pues consideramos que tiene que tener una determinada amabilidad, una determinada escucha, una determinada empatía, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, pero son sesgos que son muy inherentes al ser humano y que nos ayudan a hacer contextos, ¿no? De personas. Otro que me parece muy claro que perjudica un poco muchas veces a cómo se trabaja dentro de las organizaciones y que tiene mucho que ver con algo que hablaremos, que es el pensamiento crítico como una manera de disminuir esta parte de los sesgos, es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es decir, al final busco la información que corrobora lo que yo ya pienso. ¿Vale? Es decir, al final, y esto nos ayuda mucho los algoritmos, es decir, cuando yo consumo una serie de contenidos que me gustan o que yo me reflejo, me proyecto en ellos, y el algoritmo me va devolviendo lo mismo, ¿no? Entonces, el sesgo de confirmación se refuerza mucho y lo que nos plantea el sesgo de confirmación al final es un pensamiento único y un pensamiento poco abierto a algo que necesitamos a partir de ahora cada vez más con el tema de la IA, que es ver todas las perspectivas, no solo la individual. El sesgo de confirmación me parece algo peligroso en estos tiempos, ¿no? El de tecnocracia, bueno, al final consideramos que lo que está o que nos o devuelve muchas veces Internet, lo que nos devuelve un poco la tecnología, es todo cierto, ¿no? Y que los automatismos, aquello que nos da velocidad, pues es bueno, ¿no? Y otorgamos una determinada prevalencia, ¿no? Y eso también hay que ponerlo en duda, ¿no? No siempre todo lo novedoso o todo tecnológico tiene que ser bueno en todos los aspectos, ¿no? Pero tampoco tiene que ser malo en todos los aspectos. Por lo tanto, hay otra parte importante aquí. El efecto halo, yo creo que este también es bastante común, le conocéis, que juzgo con un determinado rasgo y hago un efecto mancha de aceite con respecto a la persona o al colectivo, ¿no? Tanto en positivo como en negativo. De encuadre, en función de cómo está o cómo nos muestran la información,
obtenemos una serie de conclusiones u otras. Y esto también en la materia que nos ocupa de la IA es bastante importante, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacer aquí otro ejercicio, ¿no? de pensamiento crítico. El endogrupo. Eh, Promover más los pertenecientes a nuestro grupo, lo que consideramos de nuestro grupo con respecto a otros colectivos o a otros grupos, el orgullo de pertenencia, ¿no? Que además está muy bien visto en las organizaciones, pero que también nos juegan malas a pasadas porque los de tecnología son así, porque los de contabilidad son así, y con respecto cuando se mete una tecnología o un cambio dentro de una organización, existen, ¿no? Un poco estas luchas internas de cómo se produce esa adopción, ¿no? De autoridad, cuando consideramos que una persona que tiene una autoridad en determinado tema también lo puede tener respecto a otro. Y aquí yo creo que necesitamos una cura de ego los departamentos, diferentes departamentos dentro de la organización, ¿no? La IA es muy tecnológico, pero la IA tiene que tener un baño de otras áreas y, por supuesto, en este caso, la de recursos humanos, ¿no? El efecto Dunning-Kruger, ¿no? El considerar que tengo unas competencias superiores o unos conocimientos superiores a los que tengo, o que juzgo, o sea, que esa opinión que yo tengo está sustentada solamente en eso y no en un estudio o basándome en datos o en contenido concreto realista, ¿no? Realmente. Entonces, yo creo que ahí el Dunning-Kruger también nos juega a veces malas pasadas. Una cosa es una opinión cuando está sustentada por un conocimiento o cuando no. Y luego hay otro que creo que va a afectar mucho en este momento de la IA, que es, bueno, dos, el pesimismo y el de optimismo, son los dos polos opuestos, los que van a ser promotores de la IA dentro de la organización y los que van a ser detractores de la IA dentro de la organización, y luego tenemos a los neutrales, ¿no? Que están un poco ahí. Yo creo que este tipo de sesgos nos obliga a internamente trabajar esa dualidad simplista y trabajarla a través del pensamiento crítico, ¿vale? Primero, cómo intentar individualmente, antes de trabajarlo desde otro lado, ¿no? El tema de los sesgos. Y yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio intelectual que no emocional. Eso es lo que nos va a exigir también el pensamiento crítico, y esto es lo que tenemos que hacer con los sesgos. Y le digo individual porque si no, cuando trabajamos en equipo, cuando trabajaremos con equipos multidisciplinares para adoptar la tecnología, la IA, nos van a surgir estos problemas. Entonces, primero tomar conciencia de estos sesgos, el que cada uno tiene y dentro de los grupos que cada grupo tiene, y de los automatismos, ¿no? Para tomar ahí un poquito de humildad respecto a cómo planteamos soluciones, ¿no? Luego conjuntas. Adoptar una perspectiva múltiple. Siempre yo creo que es el momento de hacer equipos líquidos de diferentes perfiles para adoptar este enfoque múltiple y que funcione al final, ¿no? Escuchar en base a nuestros intereses y no por posiciones, es decir, no coger una posición inmovilista e intentar flexibilizar e intentar ver los matices, ¿no? Para llegar a una conclusión o una forma de trabajar común. El cuarto, análisis y conclusiones de las tres anteriores. Yo creo que si cogemos las 30 anteriores y las logramos hacer, ya hemos avanzado mucho en esto de minimizar los sesgos, ¿no? Aplicar el pensamiento crítico, que lo voy a dejar aparte porque tengo un par de diapositivas específicas para ello, y bueno, yo creo que solicitar el feedback para obtener un poco la palpitación de cómo ven los demás una determinada materia y cómo lo podemos afrontar, y luego el aprendizaje continuo. Más que nunca tiene que haber una responsabilidad, autorresponsabilidad de la formación en todo lo que se nos viene, es decir, aunque sea un baño general, para ver todo el cuadro, ¿no? Y no tener esa parte sesgada, ¿no? o más parcial. El pensamiento crítico para una guía ética. Bueno, al final vamos a centrar un poquito qué significa pensamiento crítico. Lo he definido ahí muy escuetamente, pero yo creo que nos sirve para hoy, que es el proceso intelectual, que no emocional, repito, porque estamos un poquito en una sociedad ahora que nos llevamos mucho por lo que nos interesa, lo que nos motiva y lo que nos apetece, lo que nos entra por los ojos, y con todo esto nos necesitamos ir a un esfuerzo mental del análisis, ¿no? Aquí los que tengan más habilidad analítica y que por sí lo hagan, pues nos tienen un poco de ventaja, ¿no?
Analizar y evaluar la información de datos de los escenarios de la manera más objetiva posible, y eso es cuestionando un poco los planteamientos, incluso los propios en los que yo me baso, las suposiciones, por supuesto también cuestionar lo que estoy escuchando y al final utilizar un razonamiento lo más lógico posible. Por eso no es tan... no necesitamos un espacio de tiempo y al final las organizaciones un espacio de diálogo para trabajar determinados temas antes de, sobre todo, por ejemplo, buscar una estrategia para meter la IA, ¿no? ¿Qué nos permite al final el pensamiento crítico, este análisis, esta disección un poco del problema en partes? Es garantizarnos al final una buena toma de decisiones o la mejor toma de decisiones en ese determinado momento, que junto con la resolución de problemas complejos, porque esto es lo que va a ser la IA, es decir, al final cómo introducirla y cómo llevar a cabo estos proyectos para que todos salgan beneficiados, resulta complejo, ¿no? Puede haber colectivos más desfavorecidos, puede haber colectivos que se nos queden atrás, por lo tanto tenemos que manejar muy bien esta parte, ¿no? Nos sirve también, nos permite para identificar los sesgos cognitivos que distorsionan la realidad y cuáles son los que en nuestra organización están más presentes, ¿no? Y al final es un sentido de tomar responsabilidad, porque si nos vamos ya a lo que evita, no podemos ser víctimas de o estar arrollados, ¿no?, por una tecnología, sino coger las riendas de la tecnología, evitar ese posicionamiento victimista y polarizado también, ¿no?, de la IA es mala o la IA es buena, ¿no?, sino que al final cómo podemos adoptarla para que sea útil. Y evita también que seamos fáciles de manipular en este aspecto y que este pensamiento único pues, nos lleve a o no adoptar la tecnología o adoptarla de una manera no adecuada, ¿no? ¿Qué frenos tenemos para activar este pensamiento crítico en muchas ocasiones? Pues el contexto no ayuda, porque es un contexto que hay una necesidad de certezas enorme. La gente, como hay una incertidumbre muy grande en muchas cosas, necesita no dudar. Es decir, gente no quiere dudar y quiere cosas a las que agarrarse. Por lo tanto, el cuestionamiento nos produce incomodidad en determinados aspectos, ¿no? Y dentro de las organizaciones, pues dudar y cuestionar, pues dependiendo de la cultura corporativa, si la corriente que se quiere plantear es una, pues puede ser no vista adecuadamente, ¿no? Luego tenemos una especie de dispersión de la atención, ¿no? Porque bueno, hay mucha información, mucha hemocracia, es decir, hay un punto emocional en todo esto, hay mucho, estás a favor o en contra, por lo tanto es muy dogmático, esa parte está vista desde una manera muy emocional y lo que intentamos al final es intentar poner un poquito más de razonamiento, ¿no? Por lo tanto, vamos un poco contracorriente en esta parte, ¿no? Luego hay una turboaceleración que sucumbimos a la inmediatez y a mí esto también me preocupa dentro de las organizaciones. No tenemos por qué ir deprisa a la adopción, tenemos que ver cuándo adoptarla y si es necesario o si es el momento adecuado para nuestra organización. Yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado con lo siguiente, justo con la turboaceleración y con la filia a la novedad sin filtros. Es decir, está de moda, todo el mundo lo lleva, es una cuestión de posicionamiento marketingiano de la organización. No, vamos a verlo desde un punto de vista con el pensamiento crítico para que lo que hagamos, si es en determinados procesos de recursos humanos o en unos procesos de negocio, pues sea útil y esté bien hecho, ¿no? ¿Cómo activamos este pensamiento crítico? Bueno, pues en realidad no hay recetas nuevas ni mágicas, pero son pues arduas y pesadas y que sugieren un esfuerzo, que es primero haciendo buenas preguntas. Yo creo que hay que trabajar en equipo y hacer muchas preguntas desde diferentes perspectivas para cómo vamos a adoptar la IA, poniendo foco y en una atención selectiva en aquellos que sean más delicados o que tengan más tendencia al sesgo, ¿vale? Y investigando las fuentes, contrastando la información, no quedándonos con algunos de los sesgos, ¿no?, de autoridad, porque determinados gurús lo digan, porque muchas organizaciones también, no se nos olvide, pues es un negocio, hay un negocio detrás, no siempre. Entonces, ¿es bueno este negocio para la eficiencia de las organizaciones? Pues sí, pero tenemos que ver en qué momento nos conviene, ¿no? Y escuchar las diferentes perspectivas dentro de la organización, ¿no? Y yo creo que ahí es un punto interesante para la cultura corporativa, es decir, meter a la gente, estos promotores, estos detractores y estas personas neutras,
que nos pueden ayudar a ver las diferentes perspectivas, ¿no?, dentro de la organización. Si aplicamos el pensamiento crítico a la IA dentro de los procesos de recursos humanos, tenemos aquí como una especie de ejercicios y hay ejemplos de aplicación ya muy avanzados, pues la IA dentro del cribado de currículums, la propuesta de itinerarios de aprendizaje adaptados para ver por la evolución, por las expectativas, por la evaluación del desempeño de las personas. Se puede hacer cosas muy, muy buenas para que esa persona tenga una carrera de desarrollo interesante. Bots para consultas de procesos administrativos de la gestión de las intranets para que sean menos tediosas, predicción de salidas no deseadas, definición de puestos de trabajo con lenguaje natural, análisis de equidad salarial, personalización de la compensación, que también puede ser muy interesante para la parte de incentivación. Bueno, pues todo este panorama, imaginaos, ¿no? Nos están bombardeando con todo esto. ¿Cuáles son las preguntas, ¿no?, que podemos definir dentro de la organización? Estas y otras muchas, pero el ejercicio de pensamiento crítico sería: ¿a qué procesos podría aplicar yo la IA en mi empresa? ¿Con qué objetivos? ¿El para qué? ¿Cuáles son los beneficios de los diferentes colectivos para poder yo venderlo, adecuarlo, que se metan dentro del proyecto? ¿Cuáles son los riesgos y dilemas que van a surgir? Porque van a surgir. ¿Cuál es el momento adecuado? ¿Estamos preparados para ello culturalmente, tecnológicamente? ¿Por dónde tendremos que empezar? ¿Qué tipo de formación técnica y humanista necesitamos para asumir este proyecto? Yo lo que he visto con respecto a otras modas que también ha habido, ¿no?, que esto no es una moda, es un tema de eficiencia, pero que muchas organizaciones podemos estar con la prisa de incorporarlo, es que se incorporan, o sea, se intentan meter y no funcionan porque a lo mejor no se han trabajado principalmente antes la parte cultural y la parte de las personas antes de la propia instauración, ¿no? Y en la parte de los datos, donde esos sesgos que hemos visto y esta parte de pensamiento crítico tenemos que aplicarlo en la IA, bueno, aquí os traigo pues 3 mitos y un poco hablar del sesgo en la IA. ¿La IA piensa por sí misma? Hoy por hoy no, es falso, es parametrizada por los humanos. ¿Es imparcial objetiva? Falso, no lo será si los datos de entrada y los datos con los que jugamos y las reglas de interrelación que tienen no lo son. ¿No se equivoca? Falso, y yo creo que ya tenemos unos cuantos ejemplos. Si los datos de entrada y las reglas que correlacionan son erróneos, pues también el resultado será erróneo. ¿Vale? En este sentido, no es algo mágico que la IA vaya a categorizar. Y de hecho, bueno, hay ya muchas pruebas. ¿Qué es un sesgo dentro de la IA? Pues al final hemos visto que es una distorsión y en este caso es lo mismo. Cuando el resultado que arroja el algoritmo replica los sesgos, esas distorsiones de los que lo crearon. En muchos casos, pues como hemos dicho, pueden ser porque los datos de entrenamiento no son lo suficientes o son muy sesgados porque no tienen o pertenecen a un solo colectivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, se produce un desequilibrio que es inequitativo y es injusto. Como decíamos, ¿por qué sucede? Pues porque no hay una depuración de datos o porque hay un análisis o porque no se ha velado, ¿no?, por esa parte. ¿En qué 3 momentos pueden aparecer los sesgos? Pues casi en todo el proceso, desde en el diseño, que es por la representatividad de los datos y los errores de entrada que hay, pues por ejemplo, o en un sistema de reconocimiento facial por un único colectivo, que aunque ya nos dice la nueva legislación que la biometría no está dentro de la legalidad. El aprendizaje del algoritmo, porque hay una inadecuada ponderación de esos atributos que lo definen. Por ejemplo, pues cuando se intenta también aplicar un algoritmo que se ha diseñado de una manera para otra cosa, para la que no ha sido diseñado, ya hay distorsiones, ¿no? Y finalmente hay una parte muy importante donde el humano tiene que estar, que es en la interpretación, por una lectura incompleta, errónea de ese resultado, ¿no? Aceptar un resultado que arrojaría sin tener este filtro, ¿no?, que lo veremos luego, que es el human in the loop, pues no ayuda. Al final la IA maneja datos e información y no maneja valores, que es de lo que hablábamos también, de la ética. La información es suficiente para esa toma de decisiones desde el punto del humano en el centro. Aquí algunas recomendaciones, ¿no?, para esta parte de los sesgos en la IA, ¿no? Los 3 primeros, la recopilación de datos representativos
de la población a la que aplicará, pues eso, que los datos sean lo más diversos posibles, con diferente tipología y con la suficiente volumetría. La justificación de forma rigurosa de datos especialmente aquellos que son muy sensibles, y la utilización de técnicas de tratamiento del dato, que ahí también pasa, ¿no? Entonces, esta parte quizá más está en el dato. Y estos tres están más orientados a la parte del análisis, ¿no? Introduciendo la revisión humana, ¿vale? Del filtrado, de esa evaluación de los modelos algorítmicos. Aquí la periodicidad en unas auditorías que nos ayuden a ver que el algoritmo y el modelo de IA está yendo por donde nosotros queremos que vaya. Y, por supuesto, aunque este último yo creo que lo haría incluso primero, es decir, asegurando la transparencia y explicabilidad que desde el diseño sea lo más explicable posible y que no exista esa famosa caja negra, ¿no? Y he dejado este aquí porque creo que es el que tiene que predominar y que al final en lo que os traigo un poco de la gobernanza tiene que existir, que es los equipos multidisciplinares con diferentes perspectivas para velar por el buen diseño, ¿no? Por la buena evolución del proyecto. Algunos de estos ejemplos ya los conocéis, ejemplos bueno, pues distorsiones de la IA, ¿no? Cuando Amazon tuvo que quitar esa IA de reclutamiento porque discriminaba a mujeres, es una cuestión de datos, del histórico de datos que tenía, no era más. En el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, pues una empresa tuvo que pagar $365.000 a candidatos porque habían sido pues, sesgados por la edad, ¿vale? Un periódico que suspende el uso de la IA porque detecta que los artículos son un desastre y hay muchísimos errores. Y, por ejemplo, este que ya es famoso, ya es conocido, que es de Google, ¿no? Que es que pues, consultas y dices, bueno, quiero imágenes de soldados, de nazis, y aparecen pues, perfiles con razas inexplicables. ¿Y esto es por qué? Es porque se ha intentado, fijaos aquí, se ha intentado que sea diverso, el sesgo para que haya diversidad, pero nos olvidamos que existía una realidad que no era esta diversidad, ¿no? Y entonces si vamos a la parte histórica, real, esta no es. Por lo tanto, el sesgo tiene que estar visto también desde, a veces introducido de forma intencionada para reducir otro tipo de sesgos, ¿no? Otro tipo de distorsiones. Y ahí en ese equilibrio estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues como todo eso implica un riesgo normativo, ético y reputacional que se juega mucho en la empresa, pues aquí os traemos un poco una propuesta de modelo de gobernanza ética, ¿no? Basada en estos 4 pilares que ya nos están diciendo la RIA de gobernanza de la IA, con transparencia y explicabilidad, con imparcialidad y equidad, con fuerte rigor en la privacidad, en la seguridad de los datos. Pero también una cosa muy interesante, que es la potencialidad del ser humano, la capacitación, ¿no? La capacidad que tenga el ser humano de ser relevante en esta nueva era en la que la IA también está, ¿no? Entonces, recursos humanos, si ponemos al individuo en el centro, yo creo que tenemos que tener una visión multiprismática, ¿no? Visión técnica, donde están los científicos de datos, los ingenieros de datos, donde realmente hay esa seguridad en la privacidad, en la transparencia y explicabilidad, en esa primera parte, donde la visión humanista tiene que estar, profesionales de la ética dentro de la organización o asesores en filosofía, en antropología, que nos ayuden a ver cuáles son los límites, ¿no? éticos dentro de la corporación y de cómo vamos a introducirla y en qué procesos, profesionales de las relaciones laborales y de la parte de la parte jurídica que nos ayuden a cumplir la normativa. La visión transformadora, esta es muy importante porque tiene que ver con capilarizar, ¿no? La adopción de la IA y la adaptación a la IA. La adopción a través de profesionales de la formación, de la divulgación, para que tengan una base, para que se entienda como algo normal y se normalice, ¿no? Y se utilice dentro de esa eficiencia. La adaptación, que yo creo que es más profunda, que es el viaje, ¿no? Que acompaña esa gestión del cambio o de la transformación dentro de la organización, que siempre lleva muchos quebraderos de cabeza a recursos humanos, y una visión integradora de dentro y fuera de la organización con la parte de comunicación, ¿no? Tanto la experiencia del empleado en la comunicación interna como la imagen reputacional en la comunicación externa. Por lo tanto, creo que se nos viene un reto de realmente hacer un trabajo colaborativo y muy coordinado, ¿vale? Respecto a esto, quiero
que puede salir muy bien si se hace en esta línea. Y os dejo aquí, para terminar, unos principios que están un poco correlacionados. Por una parte, cómo construir esta relación de convivencia desde las dos patas, ¿no? Cómo debería comportarse la IA para que sea beneficiosa para todos, y por el otro lado, cómo deberíamos comportarnos nosotros respecto al uso de la IA para seguir siendo relevantes y no actuar, como hemos dicho antes, ¿no? Como víctimas o a tener una polarización, ¿no? El primero, pues la transparencia y la interacción con la IA y que haya información e identificación de la IA, porque terminará siendo, como digo aquí, invisible. Entonces, necesitamos saber ahora por el momento qué es IA, qué no es IA, si estamos interactuando con ella, en qué medida está, ¿vale? Y por nuestra parte, para poder ser complementarios, mirando el concepto de reemplazo. Y aquí hay un debate en diferentes sectores, es decir, bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo y qué me hace la IA? ¿No? Si la IA aquí en esta parte de uso nos sirve como materia prima, lo que nos arroja como materia prima para trabajar, nosotros damos aquí rienda suelta a toda la creatividad, ¿vale? Y entonces aquí podemos reducir los tiempos de trabajo, pero maximizando la calidad de trabajo, siempre y cuando nosotros tengamos esa introducción entre la IA y el resultado final. Aquí estamos un poco en el centro de nosotros, ¿no? Otro punto importante, la explicabilidad de la lógica con un algoritmo para tomar una decisión específica. Es decir, tenemos que saber mínimamente cuál es esa lógica que está explicando, entenderlo mínimamente, ¿vale? Y ahí es lo que os decía, ¿no? Hay una metodología muy utilizada en todo el proceso de tratamiento de la IA, que es la metodología Human in the Loop. Es decir, el humano siempre que está iterando con la IA para, digamos, guiarla, como si fuera una vara con una planta, ¿no? Para estar ahí. Tercero, la equidad, ¿no? El esfuerzo coordinado de identificar todos los sesgos en todo el proceso del modelo, como hemos dicho antes, en el inicio, en el durante y en el después. Y nosotros, al final, sobre todo, identificar en qué procesos de alto riesgo nosotros sí o sí vamos a estar ahí y vamos a tener incluso decisiones que a lo mejor son contrarias a las que está arrojando la IA. Es decir, que ahí yo creo que necesitamos tomar esa responsabilidad y que la IA no va por su cuenta. Es como algunas veces, ¿no? Hay algunos lenguajes que ya dicen que la IA ha dicho eso, y la IA no, como tal, es que estamos trabajando lo humano con la IA y cómo la estamos diseñando, ¿no? El cuarto sería la privacidad y la seguridad. Siempre tendría que haber un consentimiento de datos explícito para que la guía pueda. Y aquí hay una responsabilidad individual sobre cómo manejamos nuestros datos y a qué entregamos nuestros datos, ¿no? Le damos muchas veces a aceptar a todos sin leer. Y yo creo que hay una reflexión que nosotros tenemos que hacer para no entrar en el modo victimismo, ¿no? Rendición de cuentas, por supuesto, nosotros tenemos que exigir, y la RIA es clara ya, dirimir las responsabilidades también respecto a eso, establecer los mecanismos de compensación si son necesarios. Y aquí hay diferentes actores, los diseñadores, el proveedor que tiene, la empresa que lo utiliza, los gobiernos y el individuo en sí, ¿no? Hay muchísimos actores y todos tienen diferentes responsabilidades respecto a esto, ¿no? Y el quinto, primar la calidad de los contenidos y los resultados bebiendo siempre del conocimiento humano. Y aquí, bueno, va a haber también un debate, ¿no? Es decir, si la IA bebe de nuestra información, obtendrá unos resultados, pero cuando la IA empieza a beber de lo que propiamente genera, pues puede haber una distorsión. Es decir, podemos estar recibiendo refritos de algo que no es especialmente útil o solvente o realista o verídico de lo que nosotros necesitamos obtener, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad también para mantener nosotros afinadas nuestras capacidades cognitivas y seguir siendo creadores de contenido, además de que reutilicemos contenido, ¿no? Pero yo creo que esa parte hoy por hoy todavía no está afinada a la IA como para generar, superar al ser humano en esa parte creativa, ¿no? Si os vais, por ejemplo, os recomiendo encarecidamente un vídeo de Nerea Lewis, doctora en IA, que explica magníficamente
la diversidad, la potencialidad que tiene la IA, pero también la responsabilidad que tiene el humano respecto a ello, ¿no? Entonces, yo creo que si velamos por el cumplimiento de estos principios, antes de que la IA sea invisible, antes de que no notemos dónde estamos y cómo estamos en el trato, que llegará el momento, yo creo que podemos ir en buen camino, ¿no? Y que es una etapa, yo creo que maravillosa para redefinir de nuevo un poco el futuro y manejar mejor el presente que tenemos, ¿no? Y por mi parte, yo doy por finalizada un poco la charla. Pues muchísimas gracias, Yolanda. La verdad es que intenso. Hablar de sesgos siempre te deja con la cosa de que necesitas saber más, pero es que vamos hablando, vamos descubriendo el impacto de los sesgos en la inteligencia artificial, pues muchas veces a base de prueba y error. Eso es así. Pero sí que es cierto que lo primero que tenemos que tener muy claro es, como decíamos al principio, como tú has tratado, y yo creo que con mucho acierto de explicar, es cómo pensamos cada uno de nosotros. Tenemos que ser conscientes de esos metasesgos, en primer lugar, porque si no, ¿cómo vamos a interpretar los resultados que nos arroje una IA, por ejemplo? ¿O cómo vamos a etiquetar bien unos datos que queremos introducir en un modelo de inteligencia artificial? Correcto. Esa Es es que la gran pregunta. Y eso me... son un montón de cómo, de un montón de preguntas que no siempre son solo por qué, sino que tienen muchas interacciones y muchas aristas con diferentes cosas. Y yo creo que es un salto, ¿no? A nivel, yo creo que de afinamiento de esta herramienta de la pregunta de la toma de responsabilidad con respecto a la vida, porque es una herramienta que por el momento hoy es lo que es una herramienta que nos puede ser súper útil a nuestro servicio, siempre, claro. Mira, nos pregunta Carolina, hola Carolina, que te conozco, que si puedes volver a repetir el nombre del vídeo que has citado. De todas maneras, Sí, como vamos a mandar la sí, presentación y el vídeo, no me sé ahora mismo el nombre del título, pero es Nerea Luis y es doctora en IA y está en Aprendemos Juntos de BBVA. Y me pareció, es una chica joven, bueno, explica magnífica, es una, para mí simboliza un poco el futuro, ¿no? Porque lo explica con mucha naturalidad, aplica muchísimo el sentido común, el pensamiento crítico, porque precisamente ella conoce eh, desde dentro los fallos de la IA, ¿no? voy a haceros una pregunta ya para finalizar. Si podéis en el chat, que veo que lo estáis utilizando, uy, mi gato, Lucas, abajo, que también está muy interesado por la IA, el gato. Una pregunta, a ver si me podéis contestar por el chat. ¿Creéis que la inteligencia artificial es masculina o femenina? Es que me la hicieron ayer, por eso os pongo en contexto. Ayer participamos mi compañera Marisa Cruzado y yo en un evento también del Banco Santander sobre sesgos, mujeres en tecnología y diversidad. Precisamente lanzaron esta pregunta. ¿La IA es femenina o masculina? Ah, mira, Joaquín nos dice que masculina, porque mayoritariamente es diseñada por hombres. Gloria coincide, masculina, claro. Bien. La IA no es masculina ni es femenina, pero sí que es cierto, como bien han apuntado estas dos personas. Y bueno, Natalia Serra. Ah, Natalia, hola, ¿qué tal, Natalia? También. No es ninguna de las dos. Como apunta Irupe, no es masculina ni es femenina, es neutra. Es neutra en su lógica, porque para la IA no hay nada, o sea, no hay nada verdadero ni nada falso. La IA No hay nada ético, efectivamente, no no hay hay nada nada ético, bueno ni malo. exactamente, Ujú. exactamente. Acordaos de que yo No siempre tiene pongo el ejemplo valores, claro. del vídeo de Robocop cuando quiere disparar a una manzana o a no sé qué y no le da. Es un humano, es la policía humana la que le coge el brazo y le ayuda a apuntar. A partir de ese momento la IA no falla ni un solo tiro. Entonces, a la espera de que llegue la singularidad en la IA general, esta que dicen que va a ser una hecatombe, que eso entonces sí que parece que pensarán por sí mismas, yo lo dudo, espero que no sea así. Ya veréis Mientras como Nerea Luis, que es yo creo que y a ese tipo de perfiles tenemos que ver, dice que todavía estamos lejos, ¿no? estamos muy lejos. Yo creo que en el dilema de esta pregunta, el problema es que se haga esa pregunta. Yo creo que hacer la pregunta de si es masculino o femenino, vamos mal. No debería existir esa pregunta. Ese es el tema.
Pero el ¿vale? problema es, pero el problema es, como bien han apuntado aquí, que está hecha mayoritariamente, que también lo vimos ayer, por inteligencia perdón, conocimiento más centrado en los hombres que en las mujeres. No hay mujeres en tecnología. También tenemos un histórico de datos muy masculino basado en nuestra propia historia. La historia de la humanidad, pues las grandes épicas han sido masculinas, no femeninas. Por ejemplo, los grandes referentes son masculinos y no femeninos. Entonces, tenemos un repositorio de datos, que ahí hay otro reto, para la inteligencia artificial generativa. Hablar de sesgos e intentar quitarlos es un retazo impresionante. Parece ser que hay grupos de trabajo que están intentando ver de qué manera, claro, pues no puedes tener una revisión de toda la información de toda la historia de la humanidad, que tiene muchos sesgos. Entonces, a ver, que estamos, y además también lo dice también Natalia, estamos en un momento muy interesante, muy crítico y en el que está casi todo por hacer. Y ese todo por Eso es, hacer, eso es. tenemos que empezar cada uno de nosotros en nuestro nicho, en nuestras organizaciones, haciendo ese autoanálisis que requiere de unas Exactamente. competencias transversales que lamentablemente cada vez están más perdidas mission in action, ¿no? Como dicen los americanos, y que nosotros también en IA más igual queremos ayudar a tratar. Yo os quiero agradecer muchísimo tanto a Yolanda, la ponencia, como a todos los asistentes, y daros una primicia. No os puedo decir cuándo saldrá, pero sí que va a salir. En el ámbito del campus y a más igual hemos trabajado varios módulos de formación gratuitos, como os decía al principio, para que todo aquel que quiera pueda perderle miedo a la inteligencia artificial. ¿Desde cómo? Desde el ámbito de los sesgos. Vamos a ayudaros a entender los sesgos, a entender, por ejemplo, cómo una percepción es muy distinta a una opinión y a un prejuicio, que tienen su matiz y todos son sesgos. Pero si no somos conscientes de ellos, es difícil que después, lo que os digo, hagamos unas adecuaciones, una toma de decisiones adecuada. También desde el ámbito normativo. El ámbito normativo es complejo, pero podemos aterrizarlo para que cada uno de nosotros sepamos hasta dónde podemos llegar con la IA, incluso en nuestro uso particular, ayudando también así a nuestra organización a esa gobernanza que decía Yolanda al final. Y bueno, tenemos en total, creo que son 5 módulos de formación que en breve sacaremos y que os invitaremos a testear y a que nos digáis vuestra opinión y que ojalá os ayuden en esta tarea de curiosidad que tenemos todos asumido. Una herramienta, dice, ¿es masculina o femenina? Claro, si es que el problema, como dice, mira, Carlos, hombres, acabamos de hablar por teléfono tú y yo, como decía Yolanda, el problema es hacerse esa pregunta. En teoría no debería haber este tipo de cosas, artefactos que nos ayudan en nuestro día a día cotidiano. No son ni masculinas ni femeninas, no deberían serlo, pero somos Pero han hecho humanos. que lo están, pues tenemos que intentar equilibrar esos sesgos. Claro, las máquinas las hacemos nosotros y el uso se lo damos nosotros. Y la historia nos demuestra que estamos muy sesgados. Ujú. Ese es el gran reto. Si Importante. queremos seguir sesgados con algo que además corre el peligro de suplantarnos en un futuro, ahí lo dejo. ¿Vale? Y su potencia de pensamiento, de razonamiento es millones de veces superior a la nuestra. Bueno, pues ese es un gran reto y es un gran reto humano, no es un reto de las máquinas. Pues hola, Sonsoles también. Muchas gracias a todos. Gracias Argentina, qué bien. Uy, muy bien, estupendo. Me alegro un montón que os haya gustado a todos, de verdad. Os enviaremos toda la Pues información. gracias. Cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición. Desde luego, claro, mira, ¿por qué la llamamos inteligencia? Si la inteligencia humana ni siquiera ella está definida en condiciones. Gracias, Carolina. Bueno, pues me alegro porque hemos abierto muchos, iba a decir melones, porque es una Sí, expresión esto muy que acaba de española, decir pero hemos Carolina, abierto muchos ámbitos de discusión. esto que acaba de decir Carolina de por qué le llamas inteligencia cuando la inteligencia humana está como no definida, ¿no? Es muy importante. Lo que acaba de decir Carolina es que tenemos un tema de lenguaje. Ahora Sí, mismo la inteligencia artificial sí. está expandiendo muchas posibilidades y el lenguaje es nuestro límite de ver el mundo y de explicar el mundo. Entonces nos hace falta un lenguaje, un mejor lenguaje. Y, por favor, malas noticias, cada vez utilizamos menos palabras, ¿no? Entonces el lenguaje empieza a tornarse muy importante para definir muy bien lo que ha hecho Carolina, es decir, ir definiendo muy bien porque lo que acaba de hacer es utilizar el pensamiento crítico, dudar y cuestionar de esto. Entonces, pues da gusto, ¿no? Que la gente lo vea de esta manera. Como las palabras importan, de verdad deciros que estoy muy agradecida de que os hayáis conectado, de que hayáis participado y que seáis parte de la comunidad de curiosos que es y a más igual.
Os seguiremos convocando, de verdad. Muchísimas gracias a todos y que tengáis muy buen día. Desde Un España, abrazo a todos. a toda España y a toda Hispanoamérica, que veo que también nos han seguido. Un abrazo a todos. Chao.